Bienvenido. Estamos convencidos de que al escuchar este mensaje, Dios hablará a su vida de manera poderosa. Para más información puede acceder a www.iglesiacafe.com. Yo vivo con la convicción de que todo lo que encontramos en la Escritura, número uno, viene a revelarnos a Cristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, nosotros en todo lo que leemos en la Escritura es para dirigirnos a Cristo. Número dos, vivo con la convicción de que todo lo que está establecido en la Escritura es porque Dios quiere enseñarnos algo a nosotros por medio de lo que dejó plasmado en las Escrituras. Y por eso es que nosotros podemos venir y tomar un libro como el libro de Hechos capítulo 5, que te está contando una historia, y venir y sacarle o extraer de él algo que se aplica a nuestra vida. Y es lo que vamos a estar haciendo hoy por medio de Hechos 5. La semana antipasada, cuando estuvimos hablando acerca de la primera parte de Hechos 5, solamente cubrimos hasta el versículo 16, y estuvimos hablando acerca de el avivamiento que ocurrió por medio de los discípulos, y hablamos de la razón por la que Ananías y Zafira murieron, y hablamos de cómo esto produjo temor en el pueblo cuando la gente oyó lo que había sucedido. Ahora, esto nos llevó a meditar en el hecho de que el temor de Dios o el temor a Dios es casi inexistente en este tiempo en la iglesia. Y no estoy hablando solamente de café, estoy hablando en la iglesia en general. De alguna manera nos hemos desviado y nos hemos hecho activistas sin detenernos a meditar en el temor de Dios. O sea, se nos hace muy fácil participar de una actividad, de un culto, de un evento, pero en realidad, ¿qué está produciendo eso en cuanto al temor de Dios se refiere? Y la semana pasada, o la semana antipasada, cuando hablamos de la primera parte de Hechos 5, hablamos acerca de la necesidad de volver al temor a Dios. La Biblia nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. O si le quiere decir de Jehová, si es que, porque hay gente que se ofende cuando hablamos del temor a Dios y dice, no, a Dios no hay que temerle. Bueno, pues la verdad el caso, cuando yo veo la cruz y veo lo que fue capaz de hacer en la vida de Cristo, yo como que le temo. Entonces yo le temo a Dios y le tengo temor tengo temor de Dios, o como usted lo quiera, las dos, como usted lo quiera poner, para mí me es indiferente. Pero yo tengo temor a Dios y tengo temor de Dios. Y tenemos que volver al temor, a temer a Dios y al tener temor de Dios, porque cuando dejamos de temer a Dios es porque hemos dejado de admirar a Dios. O sea, es el temor a Dios lo que nos lleva a una vida de santidad, a una vida de obediencia, a una vida que en realidad nos guía a toda verdad. Y la verdad del caso, vimos cómo el temor a Dios produjo un avivamiento en el pueblo. Cómo el temor a Dios fue lo que produjo lo que vimos más adelante. Inclusive el versículo 11, capítulo 5, versículo 11, dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Y por qué vino el temor? Vino el temor porque cuando Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo, Dios vino y los mató. Mató primero a Ananías, después mató a Zafira, y vinieron, y cuando la gente se enteró de qué fue lo que sucedió allí, entonces vinieron y temieron. Ahora, luego de esto dice el versículo 12 en adelante, dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Lo que vemos es que el temor a Dios fue lo que produjo entonces este avivamiento. Cada vez que en un lugar hay temor a Dios, se produce un avivamiento. Cada vez que en un hogar hay temor de Dios, a temor a Dios, se produce un avivamiento. Entonces el temor a Dios tiene que comenzar de alguna manera, y en este caso vemos que comenzó en la iglesia.
Si nosotros queremos verdaderamente ser una iglesia que impacte esta comunidad, tenemos que comenzar siendo una iglesia que teme a Dios y que tiene temor de Dios. Porque mientras solamente seamos una iglesia que forma actividades y que busca tener los programas correctos, que no produzcan temor de Dios, sino que nos ayudan de alguna manera a cambiar algunos principios, algunos conceptos en nuestra vida, sin llevar a la gente a tener temor de Dios, entonces no vamos a provocar cambios duraderos. Un hombre o una mujer que teme a Dios eventualmente contagiará a toda su familia que tema a Dios. Usted no puede esperar cambios en su casa si no hay alguien que teme a Dios. No podemos esperar que nuestros hijos vengan a Cristo si nosotros no tememos a Dios sinceramente. Yo llevo pastoreando ya 14 años, ni yo mismo me lo creo, la verdad, porque no, hasta el otro día que me estaban preguntando ¿cuánto tiempo lleva pastoreando? Que yo dije, no, como 10, y después mi esposa me miró como que estaba loco, y yo es que no quiero ponerme viejo, entonces en ese momento dije, no, llevo ya como 14 años, 14, no, ya 15, cumplo 15 este año, y gracias a Dios, bueno, no gracias a Dios, he podido ver sinceramente cómo personas que en un momento dado no han tenido temor de Dios, en un momento dado han faltado en su temor a Dios, he visto el resultado que ha provocado en la generación que viene detrás de ellos. O sea, y es lo suficiente, he podido conocer personas que llegan a un culto, no necesariamente de esta iglesia, sino también de otras iglesias, que he podido llegar a un culto y son las personas más rebeldes, los más problemáticos en la iglesia, son los más criticones de la iglesia y del pastor y de la gente de la iglesia, y se montan en los carros y van criticando todo lo que ven, no temiendo a Dios o teniendo temor de Dios, y luego años más tarde se preguntan por qué sus hijos no quieren servir a Dios o por qué sus hijos no quieren buscar de Dios. O sea, y tiene mucho que ver con la falta de temor que nosotros hemos tenido, de la falta de temor a Dios que hemos tenido como padres. O sea, no nos preguntemos ¿por qué nuestros hijos no quieren nada con Dios cuando nosotros no hemos mostrado lo que es una vida de temor a Dios? Entonces, pero sin embargo, cuando hay temor de Dios, cuando hay temor a Dios, definitivamente el avivamiento es inevitable. Estas personas comenzaron a temer a Dios no por su voluntad propia. Es que cuando suceden algunas cosas o sea, en la vida de algunas personas, no te queda otro remedio que temer a Dios. Y cuando ellos supieron lo que había sucedido, o sea, y cómo Ananías y Zafira fueron, o sea, murieron, ellos no les quedó más remedio que temer a Dios. Ahora, aunque no fue a propósito, o sea, no fue por la voluntad de ellos el querer temer a Dios, produjo como quiera un avivamiento. ¿Por qué? Porque un hogar, una persona, una familia, un matrimonio que teme a Dios, generalmente cuando verdaderamente tenemos temor de Dios, entendemos que no podemos vivir sin Dios. Entendemos que tenemos que venir y recurrir a la oración. Entendemos que tenemos que anhelar y buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entendemos que tenemos que salir de una vida pecaminosa y dejar una vida pecaminosa. Entendemos todas estas cosas. ¿Por qué? Porque tememos a Dios. Pero cuando no hay temor de Dios o temor a Dios, no nos sorprendamos tampoco por las consecuencias. Porque el pecado comienza, o la vida de pecado comienza cuando el temor de Dios se pierde. ¿Está enojado ya? No se preocupe, el mensaje se pone chévere. O sea, vamos a poner un ejemplo para que usted me entienda. Una persona que ve pornografía, una persona que está en fornicación, una persona que está en adulterio, nadie más lo sabe. Y es indiscutible de que lo que esa persona ha perdido es el temor a Dios. Porque aunque las personas que te rodean no lo saben, Dios sí lo sabe. Entonces es en ese momento en que nosotros se nos olvida
por el deleite de la carne, se nos olvida de que Dios definitivamente conoce aún nuestros pensamientos. Bueno, a lo que quería llegar es que el temor a Dios fue lo que produjo este avivamiento. Y mi oración sincera es de que nosotros comencemos, nos volvamos una iglesia que sinceramente y genuinamente teme a Dios. Y escúcheme, esto no comienza de que, pues vamos a hacer un programa de temor a Dios. No, esto comienza cuando nosotros reconocemos que definitivamente nosotros tenemos que tener individualmente temor de Dios. ¿Qué pasa? Versículo 17. Y déjeme explicarle algo. El temor se contagia. Ok. ¿Cuántos de aquí han ido camping? ¿Cuántos de aquí hemos ido camping? A acampar de noche, en una caseta de campaña, en un hotel. Ok. Usted ha visto que cuando usted está de camping, de repente alguien viene y comienza a hacer una historia misteriosa. O sea, por ejemplo, mire, yo estaba en el Amazonas. Y los pastores del Amazonas le salen con cuanto cuento y medio. O sea, ellos han visto culebras volando y un montón de cosas. Y mientras, you remember that, Mitch? Y mientras Michelle estaba conmigo, ella lo puede corroborar. Mientras yo no le creía lo que estaban diciendo, la verdad del caso no podía evitar que me diera miedo cuando iba caminando por las calles oscuras del Amazonas. Y yo sabía que no, o sea, yo decía, no, imposible. O sea, te cuentan una historia que tú dices, men, tú eres pastor, déjate esa vaina. Pero la cosa es que te las cuentan, o sea, y aunque yo no lo creía, era inevitable el yo sentir temor cuando caminaba por las calles. O cuando iba en la lancha que casi tocaba el agua. O sea, era inevitable de que yo estuviera como así. Era tan inevitable que cuando me comenzaran a hablar de las anacondas, de lo grande que eran, y mi esposa y yo fuimos a una villa y estuvimos 2 días en esa villa, yo no me bañé por 2 días. Porque había que meterse donde estaban las anacondas a bañarse. Mi esposa me decía, papi, ¿no te vas a bañar? Y yo, pásame los wipes. Y ella me decía, ¿cómo no te vas a bañar? Y yo decía, entre tú y yo, la anaconda generalmente me va a buscar a mí. Sin embargo, yo no vi a nadie que una anaconda se lo estuviera comiendo, pero las historias me llevaron a tener miedo. Lo que significa, ahora hablando más serio, que cuando una persona en la casa teme a Jehová, el temor a Jehová se contagia. Entonces, nos quedamos entonces en el avivamiento que estaba ocurriendo del versículo 12 al 16, ahí fue donde nos quedamos la semana antipasada, y comencemos leyendo ahora el versículo 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todo lo que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Ahora, fíjense en esto, porque cada vez, y esto es importante que usted lo sepa, cada vez que usted se está moviendo en un avivamiento, siempre la religión o los religiosos se interpondrán a lo que Dios está haciendo en tu vida. Es normal que te critiquen cuando tú tomas una decisión de servir a Cristo, de amar a Cristo, de obedecer a Cristo. Es normal. Y si se fijan, nos dice aquí que el sumo sacerdote y la secta de los saduceos, lo que los movió fue los celos. O sea, ellos no pudieron venir y gozarse con el hecho de que la gente estaba siendo liberada, de que la gente estaba siendo sanada,
de que les traían a los paralíticos, a los cojos y a los enfermos y los ponían y estaban siendo sanados. No, ellos lo que les interesaba era su punto de vista y su perspectiva. Y déjeme explicarle algo, porque yo he dicho esto antes y lo he mencionado antes, y hay gente que como que se molesta cuando digo esto, pero los fariseos no eran gente mala. Eran gente que estaban simplemente cegados por su religión. Eran gente que no quisieron abrirse la posibilidad de que posiblemente estaban enfermos, estaban erróneos, estaban equivocados, sino que simplemente se cegaron y se metieron en su religión y nunca se quisieron abrir a entender que Cristo es el Mesías. Inclusive cuando usted ve el libro de Juan capítulo 11, deja ahí marcado porque vengo rapidito de nuevo a Hechos. Lázaro muere, Jesús va y lo resucita, versículo 45, y en vez de los fariseos alegrarse porque un muerto había resucitado, mire lo que nos dice, versículo 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, ¿qué dice ahí? Creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. O sea que ellos se preocupaban más por su propia religión, por sus propios edificios, por su propia manera de pensar, que por la transformación y la edificación de la gente. Esto es lo que la religión hace. Es por eso que la religión siempre se estará fijando en lo externo de una persona sin tratar ni intentar descubrir lo interno de esa persona. Entonces nos dice los versículos 17 al 20, bueno, 19 al 20 dice: mas un ángel del Señor, lo echaron a la cárcel pública por celos de ellos, y dice: mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Yo he mencionado esto antes, en dos series de mensajes anteriores, de que es interesante el ver de que todo esto comenzó, todo este asunto que los apóstoles estaban pasando, comenzó cuando el paralítico de la Hermosa le pidió que le diera una limosna, una moneda, y ellos le dijeron: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Jesús. La gente comenzó a maravillarse. O sea, cuando la gente vio que este paralítico ahora entró al templo glorificando a Dios y todo lo demás, y se hacía de los apóstoles y los abrazaba y no los quería soltar, y la gente comenzó y lo acompañaron al pórtico de Salomón y dijeron: oye, cuéntanos más. Y estaban sorprendidos con ellos. Pedro y Juan se levantan y dicen: no, un momentito. Esto no se trata de nosotros aquí no hemos hecho nada. O sea, no nos miren a nosotros como si algún poder existiera en nosotros, sino que Jesús de Nazaret, el cual resucitó de entre los muertos, fue quien hizo esto. Cuando los saduceos escuchan esto y escuchan de que ellos te estaban predicando a Cristo resucitado, ellos van, los arrestan, los meten en la cárcel. Ellos salen de la cárcel ahora, los sacan de la cárcel, le dicen: no hablen en el nombre de Jesús. Ellos van y oran, y cuando oran le piden al Señor: danos de nuevo para continuar predicando el evangelio. Luego de eso comienza un avivamiento. Luego sucede lo de Ananías y Zafira y comienza otro avivamiento. Ahora, cuando comienzan ellos a sanar enfermos, a resucitar muertos, a limpiar leprosos y todos los demás milagros y prodigios que ellos ahora estaban haciendo, lo que sucedió fue que ahora vinieron y echaron manos de ellos para arrestarlos nuevamente. Entonces vienen y los arrestan, y viene ahora el ángel de Jehová, o el ángel del Señor, como dice, y le abre la puerta y le dice: así te dice Dios, vete ahora
al mismo lugar donde te arrestaron primero y donde te amenazaron, y vete a ese mismo lugar y sigue predicando el evangelio de vida. Es interesante porque cualquiera de nosotros en este tiempo pensaría de que si Dios me saca de la cárcel, lo que Dios querrá hacer es esconderme para que yo no sufra más. Porque ese es el evangelio que nosotros queremos creer, el evangelio de pare de sufrir. Sin embargo, no es eso lo que el ángel del Señor le dice, sino que en vez de decirle vete y escóndete, vete y huye, piensa en tu familia. ¿Cuántos de nosotros le dijéramos a alguien que lo arrestan por predicar el evangelio: mira, ya no prediquen más, piensa en tus hijos, piensa en tu familia, piensa en tu esposa? Si te meten preso por predicar el evangelio, ¿qué vas a hacer? Vas a perder la casa, vas a perder el trabajo, te van a botar por estar hablando de Cristo, te van a meter preso, mira, te pueden matar, mira, vas a perder todo, vas a perder tu negocio, vas a perder tu estabilidad. ¿Qué va a pasar contigo? Ellos también tenían familia. Ellos también tenían casas. Ellos también querían disfrutar de estabilidad. Pero el ángel del Señor lo que les dice es, le estoy abriendo la puerta y yo me imagino que ellos dijeron: ay, gloria a Dios, aleluya. Sí, vayan y predican en el mismo lugar donde los arrestaron. ¿No le parece interesante? ¿Se fija cuando yo digo algunas cosas que chocan, como todo se trata de Cristo, vivimos para Cristo? Es porque la Biblia nos lleva a ello. Y no es un invento mío, no es que yo soy radical. No, para mí también yo quisiera quedarme en casa los jueves y no hacer nada. Y a mí no me gusta la novela, pero estaría chévere ver una novela. Sin embargo, lo que le dice es: ¿te acuerdas dónde te arrestaron? ¿Dónde comenzó todo este lío? Vuelvan allí y prediquen. Prediquen, o más bien anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. La Nueva Traducción Viviente dice: vayan al templo y denle a la gente este mensaje de vida. Ahora, la pregunta es: ¿por qué el ángel del Señor los envía al lugar en donde ellos se metieron en este problema? ¿Por qué el ángel del Señor los va a exponer a este castigo? Si Dios los ama, porque esa es la manera en que nosotros vemos a Dios, ¿verdad? Señor, si tú me amas, porque estoy pasando por esto. Pues si Dios los ama, ¿por qué los va a exponer después que ya fueron amenazados a que vuelvan al lugar donde pueden volver a ser arrestados? ¿Por qué Dios los va a exponer a este escarnio, a este maltrato? Es sencilla la contestación: por amor. Dios los envía nuevamente al templo por amor. Por amor a los que necesitaban este mensaje. Porque el mensaje que ellos tenían, fíjese cómo le dicen el ángel del Señor. Abriendo las puertas de noche, dice el versículo 20: y puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿De cuál vida? Del evangelio. El mensaje que ellos tenían, que es el mismo mensaje que usted y yo tenemos, el mensaje del evangelio, es un mensaje que produce vida. Es un mensaje que saca a la gente de la condición en la que están viviendo. Es un mensaje que cambia el destino eterno de las personas. Es un mensaje que cambia o saca a las personas de tinieblas a luz admirable.
Y es por amor a aquellos que estaban allí que Dios los envía nuevamente a ese lugar. ¿Por qué tú crees que Dios te puso en tu trabajo? ¿Por qué tú crees que Dios te puso en tu familia? ¿Por qué tú crees que Dios te puso en tu comunidad? ¿Por qué tú crees que Dios te rodeó de gente complicada? ¿Por qué tú crees que en tu trabajo siempre hay una persona que te quiere hacer la vida imposible? No es para decirlo, ojalá y se lo lleve el diablo. No, escúchame. Esta persona que te critica, que se burla de ti, que te habla malo, que te vitupera, que le miente al jefe en cuanto a ti, esa persona está pidiendo a gritos el mensaje del evangelio. Esa persona que te hace, ¿tú crees que Dios no sabe que tú estás sufriendo? ¿Tú crees que Dios no sabe que tú vas camino al trabajo maldiciendo a esa persona? O sea, ¿tú crees que Dios no lo sabe? ¿Tú crees que Dios no te puede dar otro trabajo? Donde tú seas, o sea, donde te vengan y te digan, vente, qué gusto tenerte aquí, en vez de llegar a este trabajo donde el jefe lo que hace es insultarte. El Dios que te dio ese trabajo tiene el poder para darte cualquier otro. ¿Y cuántas veces nosotros le decimos, Señor, sácame de este trabajo, Señor, no aguanto? No, Dios te puso en ese trabajo con ese jefe al lado de esa persona porque ama a esa persona. Yo sé que tú no lo entiendes cómo rayos Dios va a amar a este. De la misma manera que te amó a ti y a mí, es de la misma manera que ama a esa persona. Entonces Dios nos pone en un lugar estratégico con el fin de que nosotros prediquemos y hablemos las palabras de esta vida. En 2 de Pedro 9, no vaya allí porque voy a ir rapidito. En 2 de Pedro 2 nos dice, espérese, déjeme estar seguro que tengo la lectura correcta, porque si no, no quiero que usted lo apunte y que llegue a la casa y diga, el pastor no sabía qué rayo estaba hablando. Porque me parece que no era el 2.9, me parece que es 3.9. ¿Sí ve? 2 de Pedro 3.9, menos mal que lo busqué. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, mire esto, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que, ¿qué dice? Diga conmigo, todos. No, dígalo de verdad, todos. O sea, que ese jefe malcriado, mal hablado, ese compañero de trabajo que te vitupera, que te insulta, que se burla de ti, Dios es paciente con él porque quiere que él proceda al arrepentimiento. El deseo de Dios es que nadie se pierda. El deseo de Dios es que todos escuchen el mensaje del evangelio. Y no solamente que lo escuchen, sino que procedan al arrepentimiento. Dios te ha colocado en un lugar estratégico. Por favor, entiende esto. Si no vas a escuchar nada más de hoy, entiende esto. Dios te ha colocado en un lugar estratégico porque alguien en ese lugar necesita escuchar el mensaje del evangelio. Y es difícil a veces creerlo, porque dice, ¿cómo Dios, si sabe que esto me duele? Pues ahí tienes el ejemplo vivo. Tienes el ejemplo, donde te arrestaron, vuelve allí y continúa predicando estas palabras de vida. Se supone que en nuestros trabajos, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestras amistades, nosotros entendamos que tenemos la responsabilidad de vivir el evangelio para predicar el evangelio. Vaya esta escritura así conmigo. 1 de Pedro 2.9, yo sé que todos ustedes se la conocen, pero yo quiero que la analicemos un momento. Y deja ahí marcado Hechos, ¿ok?
¿Ya la tienen? 1 Pedro 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. O sea, nos está revelando la visión de quiénes somos. O sea, nos está revelando lo que Él hizo por nosotros, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, ahora nos está revelando el propósito por lo que existimos. O sea, nos salvó no para que nosotros nos sintiéramos mejor que los pecadores que están a nuestro alrededor. No, nos salvó no para que usted se sintiera que usted está en un nivel mayor que nadie, sino que te salvó para que tú reconozcas lo que fue hecho en ti y ahora tú le anuncies a todo el mundo las virtudes de quién es Cristo. Inclusive lo complementa en el versículo 10 recordándonos: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Esa es la razón por la que el ángel del Señor los libera, pero no los libera para que ahora ellos vivan una vida cómoda, sino que los libera ahora para que ellos continúen predicando el evangelio. Que pudiéramos llegar a la conclusión entonces de que Dios no te dio el trabajo que te dio para que tú solamente ganes y te sientas cómodo, sino que Dios te dio el trabajo que te dio porque te ha dado la responsabilidad de predicarle el evangelio a la gente con la que tú trabajas. Tú entiendes que, algunos de nosotros no, porque ya yo no, yo trabajo con la misma gente a la que le predico. Y a veces es difícil. Pero Maricela no es difícil, pero todos los demás son difíciles. Usted sabe que usted pasa 8 horas, algunos de ustedes 10 horas, otros 6 horas, rodeado de gente que no tienen para dónde escapar, que no les queda más remedio que ver tu testimonio, recibir tu amor, escucharte. Solamente digo. Versículo 21. Después que le dice eso, dice, déjeme resumirle. Porque Pedro los mal acostumbró la semana pasada y los sacó de aquí a las 8:30. Y después van a estar a las 8:30 así. Pastor Pedro nos saca aquí temprano, pastor. No es porque usted se tiene que estar al tanto, porque él nos saca de aquí, nosotros, mire, recibimos. Yo voy a tratar de hacer lo mismo. Yeah, right. Ok, lo que sucede es que viene y le dice, ok, párense allí y comienzan a predicar las mismas palabras, o sea, las palabras de esta vida. Y cuando viene y se levantan entonces la otra mañana y se reúne el concilio, se reúne el sumo sacerdote y se reúnen los saduceos y se reúnen los fariseos, mandan a buscarlos y cuando los van a buscar se dan cuenta de que ellos ya no estaban en la cárcel. Y ellos vienen y comienzan a preguntarse, habrán escapado y todo lo demás y para aquí y para allá. Pero no, o sea, se dan cuenta de que les dicen, no, mira, aquellos que ustedes están buscando, ahora ellos están allá enseñando estas palabras. Ahora, me llama la atención el versículo 28, vaya conmigo allí. Versículo 27 dice, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y mira esta frase. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Me llama la atención esa frase.
Y luego dice, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Ok, me llama la atención que vengan ellos y les digan, oye, yo le dije a ustedes que ustedes no hablaran en el nombre de ese hombre, o en ese nombre. Y viene y le dice, y ahora ustedes lo que han provocado es que han llenado toda Jerusalén con su doctrina. ¿Por qué me llama la atención? Porque el pueblo judío era un pueblo extremadamente religioso. Era un pueblo que no se abría fácilmente a recibir ningún tipo de enseñanza que contradijera sus principios. Y el sumo sacerdote estaba preocupado por la cantidad de personas que habían creído el mensaje del evangelio. ¿Por qué? ¿Cómo es que este pueblo, escúcheme esto por favor, cómo es que este pueblo, que era un pueblo religioso, que todo esto comenzó cuando el avivamiento del Espíritu Santo vino en uno de los días más importantes de su religión? ¿Cómo es que ahora ellos se están abriendo a recibir el mensaje del evangelio? Esto te enseña que el pueblo estaba cansado. El pueblo estaba necesitado de algo más. El pueblo estaba cansado de sentirse vacíos. Y cuando escucharon el mensaje del evangelio, aquellos primeros que se hicieron bautizar y el pueblo vio lo que sucedió, cuando vieron la pasión de los apóstoles, cuando vieron lo que pasó en la puerta de la Hermosa, en el templo, cuando ellos vieron, todo esto que estaba aconteciendo, cómo los metieron presos, cómo salieron de la cárcel y continuaron predicando el evangelio, cuando ellos vieron lo que pasó con Ananías y Zafira, ellos dijeron, algo tiene que ver con el mensaje que ellos están hablando. Cuando ellos vieron el efecto que causó el primer mensaje de Pedro, que todos aquellos miles se hicieron bautizar y dijeron, hermanos míos, ¿y ahora qué hacemos? Y los vieron compungidos de corazón. La gente comenzó a tener hambre y sed de un cambio. Y por eso es que ahora cuando ellos predicaban el mensaje del evangelio, lo seguía la gente, las multitudes lo seguían y querían escuchar lo que tenían que decir. Y usted dirá, pastor, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Mucho. Porque es lo mismo hoy. Dios nos ha rodeado de personas que están cansadas de la vida que están llevando. Hay personas hastiadas de sentirse vacías. La gente en realidad está cansada de sentirse sin dirección. Mire, yo le voy a decir la verdad. Cuando yo estaba en adulterio, yo no era que disfrutaba el adulterio. Yo no disfrutaba en drogarme. Es más, para decirle la verdad, a mí siempre me gustó el baile. Pero yo iba al club y cuando me llegaba a casa me sentía más vacío camino a la casa que cuando me estaba vistiendo. No hay un ser humano que le guste pecar. Entienda esto, por favor. Porque nuestra religiosidad y nuestro fariseísmo nos lleva a juzgar a esas personas. A nadie le gusta el drogadicto, no disfruta la vida que tiene. Pero usted tiene la solución para ellos. Usted tiene un mensaje que es capaz de cambiar la vida y el destino y la condición de estas personas. La verdad del caso, para serle honesto, yo nunca me abría la posibilidad de que ningún cristiano me hablara. Y yo aparentaba estar feliz en mi condición. Yo aparentaba. Y yo aprendí a resignarme a vivir en mi condición. ¿Por qué? Porque nadie me había hablado de nada más. Yo estaba haciendo lo mejor que podía con lo que tenía.
Entonces, cuando me venías a hablar de tu religión y venías a ponerme una categoría diferente y ponerte una categoría superior a la mía, yo no quería escucharte. Ahora se fijan por qué no me duele decir yo soy el más malvado de esta iglesia. No me duele decirlo, porque yo disfruto de una gracia maravillosa. No es por nada que yo haya hecho. Pero escuche esto. Pero cuando escuché el mensaje del evangelio, cuando yo escuché el mensaje del evangelio, cuando yo escuché a aquel pastor sentado en aquella silla conmigo, que me habló un montón de cosas que yo no entendí. Yo le contaba cómo yo vine a Cristo, en una oficina con un pastor diciéndome: tú necesitas salvación, vida eterna, porque el Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario por ti. Y comenzó a decirme un sinnúmero de cosas que yo me quedé como... Y me dijo: ¿quieres aceptar a Cristo? Yo, si hago eso, ¿me puedo ir? Me dijo: sí. Y me dijo: repite estas palabras conmigo. Y yo las repetí. Pero mi vida cambió en aquel momento. Yo les he contado que cuando yo me subí al carro, yo había dejado mi cartera, por si acaso, perdone que me repita, pero es para aquellos que nos están visitando, que no quiero que se vayan con la... ¿Y cómo pasó? ¿Y qué pasó? Yo dejé mi cartera en el carro porque yo sabía que los aleluyas pedían dinero. Y que hablan de diezmo y ofrenda y tienen esta estrategia para sacarte el dinero, porque eso es lo que la gente piensa que es el evangelio. Que nosotros venimos, te reunimos y que yo me preparo 7 horas para predicarte un mensaje para que tú vengas y traigas tus diezmos y ofrendas. Entonces yo vine, y como eso fue lo que me dijeron que era la religión, yo dejé mi cartera en el carro y me fui. Y ya cuando yo salí de hablar con el pastor, que me tuvo allí como 1 hora y 15 minutos tratando de hablarme cosas que yo no entendía, y cuando me monté en el carro me di cuenta de que me habían roto un cristal, me habían robado el dinero de la cartera que yo había acabado de cobrar. Yo imagino que el tesorero de la iglesia dijo: la va a dejar ahí. Eso es buena estrategia. Me robaron el dinero, me robaron el radio, y yo, que era un mal hablado, yo me di cuenta de que no hablé malo. Me eché a reír. O sea, yo necesito que usted entienda que de 10 palabras que yo decía, por lo menos 9.7 eran malas. Humberto le puede decir, él me conoce ya por más de 20 años. Pero yo me di cuenta, o sea, yo decía dentro de mí: ¿pero qué pasó? ¿Por qué no hablo malo? Yo mismo me preguntaba, o sea, y llegó un momento dado en que yo decía: ¿me habrán embrujado allá adentro? Porque eso era para sacar serpientes y escorpiones, pero no. Y me llamó la atención: ven, ¿qué me pasó? Aún sin entender el mensaje del evangelio, el mensaje del evangelio que me fue enseñado en esa oficina por 1 hora y más de 1 hora y 15 minutos que yo no entendí, provocó en mí un cambio eterno. Yo no me pude resistir al mensaje del evangelio. Yo no pude detener lo que el mensaje del evangelio produjo en mí. Yo no podía quitarme la llenura que sentí y el gozo que sentía cuando recibí el mensaje del evangelio. La gente no sabe lo que necesita, por eso es que te rechazan, porque ellos no saben lo que necesitan. Pero cuando reciben el mensaje del evangelio, el efecto que produce en ellos no lo pueden negar. Y por eso es que la religión siempre querrá callar el avivamiento que Dios está tratando de hacer. Ahora, ¿cuál fue la contestación de Pedro? La contestación de Pedro en el versículo 28 dice, versículo 29 dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.
Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y yo oro con todo mi corazón que ese sea nuestro estilo de vida. Yo oro que esa sea la manera en que nosotros vivamos, en una obediencia total. Por encima de lo que piense la gente, por encima de lo que diga la gente. Yo oro que nos convirtamos en una iglesia que teme tanto a Dios, que el obedecer a Dios sea nuestro deleite. Pero sigamos. Versículo 30 al 32. Pedro ahora aprovecha la oportunidad ¿para qué? O sea, escúcheme, está delante de la gente que lo va a matar, que lo puede matar. Delante de la gente que lo puede azotar, delante de la gente que lo puede encarcelar, delante de la gente que le puede hacer la vida de cuadritos. Y en vez de venir y decir, no, pues está bien, pues mala nuestra, ya no lo volvemos a hacer, mala mía, mira, mira, porque es que tengo que pensar, porque imagínate, mira lo que me puede pasar. No, ¿qué hace Pedro? Comienza a predicarle a ellos el mensaje del evangelio. Mira el versículo 30 en adelante. Dice, es el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros mataste colgando de un madero. Mira esto, ellos vienen y le dicen, mira, yo te dije que no hablaras de ellos. Has trastornado a todo el mundo aquí con esa doctrina y nos estás acusando a nosotros que fuimos quien lo matamos. ¿Y con qué comienza Pedro su mensaje? Con lo mismo que ellos refutaban. Jesús se levantó de entre los muertos, Dios lo levantó de entre los muertos, al mismo que ustedes crucificaron. Wow. Y dice, a Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Pedro les enseña y les predica 5 principios básicos del mensaje del evangelio. Esto es importante que usted lo sepa. 5 principios básicos del mensaje del evangelio, que son, número 1, que Cristo murió por nosotros. Versículo 30 dice, a quien vosotros mataste colgando en un madero. Número 2, Cristo resucitó de entre los muertos. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús. Número 3, Cristo es nuestro Salvador. Dios lo ha exaltado con su diestra por príncipe y Salvador. Número 4, por medio de Él, por medio de Cristo, tenemos la oportunidad de arrepentirnos para el perdón de pecados, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y número 5, todos los que creen en Cristo son llenos de Él y con el Espíritu Santo. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que ¿qué? ¿A los que qué? ¿Y qué provocó esto? Versículo 33 enseña que cuando ellos escucharon el mensaje del evangelio, lo que querían era matarlo. Lo cual no nos debe escandalizar cuando la gente nos rechace por ser cristianos. A mí me tiene sin cuidado quien me borre de Facebook, porque yo no esté de acuerdo con lo que usted postee en Facebook. Bloquéeme. Pero si usted hace una burla contra el mensaje de Cristo, contra el mensaje del evangelio, yo se lo voy a decir. Y yo sé que ese es su portal, pues sí. Yo sé que usted tiene libertad de expresión, también yo. Y yo seguiré predicando este mensaje del evangelio, le gusta a quien le guste, quiere escucharlo quien lo quiere escuchar. A mí no me importa quién cruja los dientes. Cristo murió en la cruz del Calvario por mí, me salvó, y yo vivo completamente y eternamente agradecido con Él. Dígame religioso, dígame legalista, dígame lo que quiera.
Pero el mensaje del evangelio cambia vidas. Nosotros tenemos este mensaje, tenemos que predicarlo. Pero mire esto. Nosotros tenemos un mensaje, el mensaje del evangelio incrustado en nuestra historia, metido en nuestra experiencia. Y nadie nos puede quitar eso de nosotros. Nadie puede arrebatar eso de nosotros. En tu historia, tú tienes incrustado el mensaje del evangelio. En tu experiencia tienes metido el mensaje del evangelio. ¿Y cómo, pastor? Y yo le he dicho aquí antes, a mí no me molesta abrirle la puerta a los mormones, a los testigos de Jehová, a quien sea. A mí no me molesta sentarme a hablar con un musulmán acerca del mensaje del evangelio. A mí no me molesta que la gente me refute, que la gente me saque 47 versículos para tratar de confundir, porque en mi historia yo tengo incrustado el mensaje del evangelio. Esto era lo que yo era y esto es lo que ahora soy. ¿Por qué? Porque recibí el mensaje del evangelio. Y usted no me puede quitar eso. Dígame, pastor, usted está teológicamente incorrecto cuando usted dice que usted fue lleno del Espíritu Santo, porque no es del Espíritu Santo, es con el Espíritu Santo. Dígame lo que usted quiera. Lo que yo sé es que yo soy salvo porque un día entendí que necesité el mensaje del evangelio, y en mi historia tengo incrustada la vida de Cristo por el mensaje del evangelio. Y usted tiene lo mismo. Nadie te puede quitar eso. Nadie. Y pastor, ¿cómo? Tú tienes en tu historia, incrustado en tu historia, metido en tu experiencia, que Cristo murió por ti porque te amó. Cuando recibiste el mensaje del evangelio, ese amor incondicional. Por eso es que Cristo viene y le habla a la iglesia de Éfeso y dice: ¿cómo es posible que ahora tú me estés sirviendo tanto y teniendo tanto discernimiento y haciendo todas estas cosas y te hayas olvidado de lo más importante, del primer amor? Por eso es que yo no vivo con el mensaje del evangelio para predicárselo a inconversos, sino que yo vivo con el mensaje del evangelio para vivir. Porque cuando medito todo el tiempo en quién yo era, en lo que Cristo ha hecho por mí, en cómo me amó, no puedo dejar de venir y cada día arrepentirme y venir y decir: yo te necesito, Señor. Usted tiene metido en su historia cómo Cristo te resucitó y te rescató de la vida que tenías. Por eso es que él mismo dice: yo no entiendo cómo es que el perro vuelve a su vómito y la puerca vuelve al lodo. ¿Cómo es posible de que yo te haya sacado de las tinieblas a la luz y tú insistas en regresar a las tinieblas? Pero en nuestra historia tenemos la experiencia de que Cristo me rescató y me resucitó de la vida en la que vivía. Número 3, tengo incrustado en mi historia, metido en mi experiencia, que Cristo definitivamente es mi Salvador. ¿Cuánta gente te lloraron para que cambiaras? ¿Cuánta gente intentaron de que tú cambiaras y nunca cambiaste? Pero cuando Cristo llegó a tu vida, provocó un cambio inexplicable. Entonces en tu historia tienes metido el que nadie lo pudo hacer sino Cristo. Tienes en tu historia metido que ahora tienes vida eterna. Y tienes en tu experiencia incrustado de que eres lleno del Espíritu Santo. Yo hablaba con una persona ayer y yo le decía: el deseo, el afecto de Dios para con nosotros es tan maravilloso que nos permite disfrutar de su presencia con el fin de que Él pueda venir, de que nosotros podamos decir la verdad del caso, que tú eres real porque yo te siento. Pregúntale a un budista si siente a Buda.
Pregúntale a un musulmán si siente Alá, porque no son dioses. Pero nuestro Dios no se esforzó porque nosotros fuéramos a Él, sino que Él vino a nosotros y encima de eso, dentro del mensaje del Evangelio, nos da de su misma presencia para que nosotros podamos decir: es real, es real. Tu religión no te lo puede revelar, pero es real porque yo lo siento por medio del Espíritu Santo. Ese mensaje nadie lo puede invalidar. Nadie te lo puede quitar. Porque ese mensaje te sacó de tinieblas a su luz admirable. Me sacó de la maldad en la que me encontraba y me da para participar de la gracia de la que disfruto hoy. Versículo 35 al 39, viene este hombre llamado Gamaliel y se levanta. Entonces viene y le dice: ¿saben qué? Mira, vamos a dejar a estos hombres quietos, o sea, no nos metamos con ellos. Y le dice, versículo 35, léalo conmigo. Come on, guys, let's go. Dice, versículo 34: entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres. Pero él fue muerto y todos los que lo obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que lo obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra de los hombres porque si este consejo o esta obra de los hombres se desvanecerá, mas si es de los hombres se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y aunque Gamaliel se levantó para defenderlos, más adelante vamos a hablar de Gamaliel. Aunque Gamaliel se levantó para defenderlos, hay algo que me preocupa en lo que Gamaliel dijo. Y es que Gamaliel dice: esto lo hemos visto antes. Se han levantado hombres, han creado seguidores, pero se murieron y se desapareció. Así que déjenlos, no los molesten. Es lo mismo que va a pasar con estos. Él dice, si es que es de Dios, si es que no es de Dios. Pero si es de Dios, tenemos que tener cuidado con lo que estamos haciendo. Y a mí me preocupa eso. ¿Por qué me preocupa ese statement? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice statement en español? Esa declaración. Esa declaración de Gamaliel. ¿Por qué me preocupa? Porque es cierto. No se trata de nosotros comenzar a hablarle a la gente solamente. Se trata de lo primero: vivir en obediencia, vivir en temor, vivir con temor a Dios y con temor de Dios. Ahí es donde comienza todo esto. O sea, no es de tú aprenderte 7 conceptos doctrinales y aprenderte todos los principios teológicos y querer venir y comenzar a simplemente enseñar, porque cualquiera puede aprender la Biblia y enseñarla. Y cualquiera puede llenar de conocimiento un sinnúmero de personas. Es más, los fariseos estaban llenos de conocimiento. Se conocían la ley al pie de la letra. Pero lo que ellos enseñaban no producía vida. Y no era malo.
No era malo lo que ellos enseñaban. Pues a ti y a mí se nos llama aún a guardar de los principios que ellos enseñaron. No mates, no adulteres, no robes. Entonces no era malo. El problema es que no producía vida. Por eso es que Cristo, cuando los confronta, le dice: ustedes están mal, porque ustedes están haciendo que la gente lleve carga que ustedes mismos no llevan. Ustedes están mal porque ustedes son unos sepulcros blanqueados. Por fuera están bien decorosos, pero por dentro están muertos. Y por eso es que lo que los fariseos enseñaban no producía vida. Y por eso es que lo que Teudas enseñó no produjo vida. Y por eso es que lo que Judas el Galileo enseñó no produjo vida. Y yo me pregunto esto, y yo le he dicho antes: tú y yo podemos hablar de muchas cosas. Inclusive podemos llegar que la gente se sienta admirado con lo que hablamos y enseñamos. Pero eso no produce vida. Pero cuando tú vives lo que predicas, cuando tú vives lo que enseñas, cuando tú comienzas viviendo lo que estás esperando de tus hijos, ¿sí me está entendiendo? Tú quieres que tus hijos sean obedientes, no le digas sé obediente, muéstrale lo que es obediencia. Tú quieres que tus hijos vengan a Cristo, no le digan vamos a la iglesia, no, muéstrale la iglesia. Porque tú entiendes que tú y yo somos la iglesia, ¿cierto? Muéstrale un estilo de vida a tus hijos, que vean tal pasión en ti, que digan yo nunca querré apartarme de la fe del Dios de mi padre. ¿Cuántos de nosotros podemos estar como Teudas y como Judas el Galileo, movilizando cosas, pero no produciendo vida? ¿Y cómo producimos vida? Tenemos que venir y conscientemente, escúcheme, conscientemente comenzar a vivir en obediencia genuina al Señor. Pastor, ¿y cómo vivo en obediencia? Yo trato. No, si tú quieres vivir en obediencia, tendrás que tener temor de Jehová y temor a Jehová. Por algo la Biblia nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Así como ha sido de bendición para ti, te exhortamos a que puedas bendecir la vida de otro. Recuerda, existimos para ser discípulos y hacemos discípulos para hacer la diferencia. Si deseas saber más acerca de Iglesia Café o dar alguna donación, puedes hacerlo a través de nuestra página de internet a www.iglesiacafé.com.